Ahí está mejor. Bueno, lo que les quería decir es si venimos con ánimo y parece que por lo menos sí estamos empezando con mucho ánimo ahí. Pues sean todos bienvenidos y los que nos están escuchando, viendo, pues también les damos la bienvenida y que esto sea de mucha bendición. Yo quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en el libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5. Y la pregunta hoy sería: ¿cómo se sentía usted cuando venía hacia la iglesia? ¿Qué sentía? ¿Sentía alegría? ¿Sentía gozo? ¿O dice voy porque me llevan? ¿O no me queda de otra? ¿O dice voy porque vamos a alabar a Dios, vamos a bendecirlo? ¿Qué sentía cuando venía? El canto que escuchábamos ahorita al final, hablando acerca del deseo del corazón de que Él venga pronto, de que Él venga. Él dice Apocalipsis al final, dice la iglesia dice ven, ven, ¿verdad? Y Jesús dice que viene pronto. Entonces, ¿cómo se sentía para venir? Miren, enfrentando el desánimo es un tema que quiero decirles que es muy interesante. Esperamos que si usted viene con desánimo, si alguien nos está escuchando, viendo y tiene algún sentimiento de tristeza, de desánimo en su corazón, pues esta palabra va a ser para sus vidas. El desánimo muchas veces trae temor en el corazón de la persona. Cuando tenemos desánimo empezamos a tener duda de muchas cosas y muchas veces dudamos hasta de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, miren, Pablo está hablando con los de Tesalonicenses, le está mandando una palabra de aliento y les está hablando acerca de la venida del Señor y les dice que el Señor se acerca. Precisamente los cantos que hoy escuchábamos, pues yo no sé, yo no les dije nada, pero tenían mucho sentido con esta porción Y en el versículo 11, el apóstol Pablo les dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiere decir que en ese tiempo también había cristianos que empezaban a tener algo de tristeza o de desánimo en su corazón. Y Pablo les dice: miren, anímense, animaos los unos a los otros con esta esperanza que ya está pronto por venir. Y la pregunta sería: ¿podrá un cristiano desanimarse? ¿Usted qué opina? ¿Será posible que aún siendo cristiano podamos desanimarnos? Miren, resulta que el desánimo es real. Yo estaba buscando un poco de estadísticas y hay mucho que habla acerca del desánimo. No respeta edad, tanto jóvenes como adultos, no respeta sexo, hombres, mujeres, no respeta si es usted cristiano o no lo es, pero afecta a todos los mundos y puede presentarse por circunstancias externas. Por ejemplo, a veces llega algo externo en nuestras vidas, como un fallecimiento de alguien, de alguna persona, y pues nos llega, sobre todo si era muy cercano, sentimos que algo pasó, porque Dios no nos atendió en nuestras oraciones, ¿verdad? Y a veces llega el desánimo, o situaciones internas, a veces una enfermedad en uno mismo, o situación familiar que a veces pega, o en el matrimonio, que seguido nos llega algo ahí en el matrimonio y decimos: Señor, ¿qué pasa con mi matrimonio, verdad? Por cierto, les invitamos a la reunión del matrimonio, es el 19 de diciembre, ¿verdad? O algún estrés laboral, o inclusive cuando los jóvenes, ¿verdad? En las escuelas, bueno, yo merecía el 10 y no me dieron el 10, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos se preocupan por eso, verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir haciendo? Pero bueno, no debemos desanimarnos. O por ejemplo, oraciones no respondidas como queremos nosotros, porque Dios puede responder. Ya lo decía el hermano Diego hace un ratito, decía, bueno, pues Dios puede no responder algo porque esa es su respuesta, ¿verdad? O por ejemplo, la falta de motivación, cuando uno se siente como que algo falta. Algunos la confunden con depresión o con ansiedad. O miren, puede ser también que el desánimo sea una señal de que a lo mejor hemos perdido nuestro objetivo. O sea, ¿cuál era tu objetivo? Por ejemplo, entraste a la escuela, ¿cuál era tu objetivo? Entraste al trabajo, ¿cuál era tu objetivo?
Y por ejemplo, en el caso de como cristianos, pues a lo mejor hemos perdido el objetivo y eso nos ha hecho que nos desanimemos. Yo recuerdo ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando Dios empieza hablándole a las iglesias, empieza con Éfeso, y le dice: ¿cuántas cosas buenas hizo? Has trabajado, tienes buena doctrina, has hecho todo lo posible por seguir adelante, pero le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, Éfeso perdió el objetivo que estaba siguiendo, y en esa pérdida pues Dios le empieza a reclamar. Algunas veces el desánimo llega por lo que vemos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces como cristianos vemos lo que hace alguien más y decimos: no, pero si mira, pues, cómo él no viene, no asiste, no se congrega, no llega temprano a la alabanza, pues yo ¿por qué voy a llegar temprano a la alabanza? Y viene también una desmotivación. O vemos cosas que decimos: bueno, pues si él no está sirviendo, ¿por qué yo tengo que servir? En fin, vienen situaciones que pueden afectar a nuestra vida por lo que vemos aún dentro de la propia iglesia. Miren, algunas consecuencias del desánimo es abandono de las escuelas, a veces algunos jóvenes, matrimonios con problemas, vidas sin objetivos. A veces algunos cancelan sus planes o no hacen proyectos porque dicen: no, pues ya oí las noticias y no, pues mi proyecto ya no va a funcionar. A veces perdemos el ánimo, pero lo peor que puede caer en nuestras vidas y en un cristiano es que haya un desánimo espiritual, porque eso empieza a afectar nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios. Mire, acompáñenme al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Y miren, en Números capítulo 21, como antecedentes en el capítulo 20, dice: el pueblo de Israel va en su camino hacia la tierra prometida, y ellos llegan prácticamente enfrente de la tierra prometida. Ya lo están viendo, pues digamos que en el horizonte, pero tienen que pasar por la tierra de Edom. Los edomitas son la descendencia de Esaú, la descendencia de Esaú. Entonces ellos tenían que pasar por esa tierra, pero dice la Biblia que Dios ya les había dicho que ellos no molestaran a los edomitas porque eran sus hermanos. Entonces dice la Biblia que Moisés envió una comisión, mandó unos embajadores a negociar con el rey de Edom, y le dijo: mira, nosotros vamos a pasar por el camino real, o sea, el camino principal de la ciudad, vamos a cruzarlo, no vamos a desviarnos, lo que consumamos nosotros, nuestros animales, los vamos a pagar, solamente queremos pasar, porque de aquel lado está la tierra que Dios nos prometió. Pero el rey de Edom salió en contra de ellos a pelear contra ellos, y ellos, como no podían enfrentarlos, tuvieron que rodear la tierra. En ese contexto entramos al capítulo 21. Y en el capítulo 21 ellos se tienen que enfrentar contra los cananeos, y los cananeos, ese pueblo los derrota y toma prisioneros algunos de los israelitas. Entonces ellos, dice la Biblia, que hacen voto delante de Dios para que rescatara a sus conciudadanos, conciudadanos, y derrotar a los cananeos, y Dios se los concede. Después de esta victoria, fíjense, después de esta victoria que tuvieron, llegamos al versículo 4, Números 21:4. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Ya habíamos visto que la rodearon porque no los dejaron pasar, ¿verdad? Pero dice una palabra ahí adelantito, dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, después de haber derrotado a los cananeos, de esa victoria que Dios les dio, estos israelitas, dice que se desanimaron. Entonces, esto quiere decir que el desánimo se puede presentar
en cualquier momento de nuestra vida y que no estamos exentos. Pero miren, junto con el desánimo vino una consecuencia sobre el pueblo de Israel. Versículo 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjense lo que trae el desánimo. Nos empieza a generar en nuestro corazón dudas, pero si acaso Dios dijo eso, ¿será que Dios lo dijo? ¿Será que Dios lo va a cumplir? Y el pueblo empezó a tener esos pensamientos y se rebeló contra Moisés y contra Dios. Venían seguramente enojados porque Dios no los dejó enfrentar a los edomitas. Tuvieron que rodear por el desierto, por una tierra hostil. Imagínense, ahí dice que tenían necesidad de agua y hambre y no la tenían y se quejaron. En esos momentos no eran para reclamar a Dios, sino más bien para pedir de su ayuda. Y bueno, pues usted sigue leyendo, Dios les mandó un castigo ahí en esos momentos, pero ese es otro. Entonces, ¿qué es el desánimo? Miren, la Real Academia Española define desánimo como desaliento, como falta de ánimo o falta de motivación. Y por ejemplo, les preguntaba, ¿cuál fue tu motivación hoy para venir a esta reunión? ¿Qué te motivó venir? ¿Tenías ganas de estar con el Señor, de alabarlo, de bendecirlo? Dices, no, pues llegaré tarde, aunque sea para ver ahí qué dicen de anuncios, qué hay de anuncios o qué se tiene. O por ejemplo, como líder de tu casa, sobre todo los varones, y aunque hay mujeres también que toman esa iniciativa, o sea, ¿qué te motiva guiar a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué estamos ayudándolos para que se mantengan animados en buscar el rostro de Dios, en animarse a hacer proyectos, en trabajar, etcétera? O en lo espiritual, pues en buscar a Dios. Mira, algunos sinónimos de desánimo es, por ejemplo, desaliento, desmayo, depresión, decaimiento, apatía, desfallecimiento, desmotivación. Acompáñenme a Lucas capítulo 18, versículo 1. Miren, Lucas capítulo 18, versículo 1. Dios conoce el carácter del hombre y sabiendo nuestro carácter, en la Biblia hay muchas porciones donde Dios nos alienta a que nosotros sigamos adelante, a que nosotros podamos enfrentar o seguir nuestro camino hacia allá, hacia la meta. ¿Cuál meta? Bueno, pues estar en su presencia. En Lucas capítulo 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola. Una parábola es una enseñanza o un ejemplo en lo natural para enseñarnos algo en lo espiritual. Entonces, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o no desalentarse, o no desanimarnos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Jesús aquí nos hace esa recomendación de que no nos desmayemos, no desmayemos o no nos desalentemos? Ahí en el mismo Lucas, en capítulo 17, en el versículo 20, los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿cuándo será la venida de tu reino? Y Jesús se voltea y les dice, el reino de Dios vendrá sin advertencia. Dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. Se estaba refiriendo a él mismo. Y en el versículo 23 de Lucas 17, 23, ahí Jesús empieza a darle algunas señales acerca de su segunda venida, su venida. Y empieza diciéndoles, miren, así como en los días de Noé, que la gente se estaba casando y dando un casamiento y estaban disfrutando, comiendo y bebiendo, de repente vino destrucción a través del diluvio. Dice, así vendrá su segunda venida, donde dice, cuando dice 2 mujeres estarán en el molino, bueno, ahora a lo mejor en la tortillería, ¿verdad? Por las tortillas, o a lo mejor 2 mujeres estarán en el palacio de hierro, ¿verdad? Ahora ya no es. Dice, una será tomada y la otra
será dejada. Y dice, 2 hombres estarán en el campo, o en el banco, o en las maquiladoras aquí en Guanajuato. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. Después de eso que les dice Jesús de su segunda venida, entramos en el capítulo 18. Lucas 18, versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa palabra de no desmayar también significa no perder el ánimo, no ser de poco ánimo, no desmotivarse. Jesús nos está haciendo una recomendación de que nosotros no nos desmotivemos. Y enseguida de esa recomendación Jesús relata la parábola de una mujer viuda. Esta mujer viuda dice que busca justicia y va delante de un juez, y dice la Biblia que el juez era un juez injusto, y ese juez injusto no le quería hacer justicia a esa mujer, a esa viuda. Entonces dice que fue varias veces esta mujer viuda delante del juez, y el juez no lo quiso atender, pero ella insistió. Y dice el juez injusto, dice, aunque ni temo a Dios ni temo a hombre, dice, le haré justicia por cuanto esta mujer me va a cansar y va a quitarme mi paciencia. Entonces dice la Biblia que el juez le hizo justicia a esta mujer. Jesús utiliza esta parábola para mostrarnos que Dios responderá a todo el que clama a Él día y noche, claro, conforme a su soberanía. Y llegamos al versículo 8. En el versículo 8 dice, os digo que pronto le hará justicia. O sea, una invitación a que no nos desanimemos. Si usted está pidiéndole a Dios algo conforme a su voluntad, no se desanime. Es lo que Jesús nos dice, que sigamos esperando porque Él nos hará justicia. Pero añade Jesús una advertencia si nosotros nos cansamos o si nos desanimamos. Dice versículo Lucas capítulo 18, versículo 8 en la parte B, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos hace una advertencia de que no nos desanimemos, no desmayemos. Y aquí usa una palabra para decir hallará fe, que esta palabra significa confianza en Cristo para salvación. Entonces Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará confianza en el hombre para salvación, en la tierra, para salvación. Entonces Jesús nos está diciendo que no nos desanimemos, que sigamos adelante, porque el desánimo puede traer consecuencias a nuestra vida, tanto familiar, personal, espiritual, por lo que no debemos descuidarnos y desanimarnos, ¿verdad? Miren, veamos otro ejemplo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. En esa porción, los de Tesalónica estaban viendo que otros vivían sin dar cuentas, sin trabajar. Probablemente se cuestionaban si estaban bien, si ser íntegros valía la pena. Y el apóstol Pablo les escribe y les envía palabras de consuelo y ánimo a la iglesia para que no desfallezcan. Y en 2 Tesalonicenses 3, versículo 13, dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esa palabra de cansarse es la misma palabra que utiliza Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 1, que significa no perder el ánimo o ser de poco ánimo. Entonces lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia es: no os canséis, no pierdas el ánimo, no seas de poco ánimo, no te desanimes, no te canses de hacer el bien, porque
porque viene pronto tu recompensa. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 9, encontramos un ejemplo similar. Pablo le está hablando a los Gálatas y les dice: no nos cansemos, y utiliza la misma palabra. No seas de poco ánimo, no te desanimes, puedes de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿qué segaremos? Pues las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, y como decíamos al principio, el desánimo es algo que puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas. Muchas veces pensamos que esto solo es porque a lo mejor nos falta fe, o quizás nos hace falta conocer más de Dios, o algo nos falta. Pero miren, lo cierto es que hombres de fe pasaron por las mismas situaciones que nosotros estamos pasando. Les invito ahí a Primera de Reyes capítulo 19. Acompáñenme, por favor. Primera de Reyes capítulo 19. En esta porción vemos un pasaje con el profeta Elías. El profeta Elías, después de una grande victoria, más bien dos victorias que hizo ahí él, en una de ellas se enfrentó, dice la Biblia, a 400 sacerdotes de Baal. Y dice que él los llamó. Bueno, el pueblo de Israel los congregó, los juntó, y juntaron a todos los 400 profetas de Baal, y les dijo que ellos hicieran un sacrificio para su Dios, y el Dios que respondiera con fuego, ese sería Dios, ¿verdad? Ese es Dios. Los sacerdotes de Baal empezaron a hacer sus sacrificios, tuvieron, dice la Biblia, toda la mañana, y nada. Y inclusive imagínense el episodio, cómo sería Elías viendo a los 400 sacerdotes, e inclusive él riéndose porque ellos no lograban hacer que descendiera fuego. Pero él puso su sacrificio, y dice la Biblia que además de poner el sacrificio, puso 4 vasijas de agua que le echaran ahí a su alrededor, luego otras 4 y luego otras 4. 3 veces le puso agua. Y entonces dice la Biblia que él clamó a Dios y dijo: Señor, para que tu pueblo sepa que tú eres Dios. Y dice la Biblia que descendió fuego, consumió todo lo que había del sacrificio, inclusive toda el agua se fue absorbida. Y ahí tomaron a los sacerdotes de Baal y les dieron muerte. Después de ahí dice que Elías, había una sequía grande, y oró a Dios para que hubiera agua. Y la Biblia nos relata que se veía como una nube venía desde el horizonte, y de repente cayó todo en agua. Imagínense, esto fue porque él le pidió a Dios. La pregunta sería: ¿será que Elías tenía fe? ¿Usted qué opina? Sí, ¿verdad? Pero miren, después que hizo estas obras, Elías cayó en un profundo desánimo, al grado que le pidió a Dios que le quitara la vida. En 1 Reyes capítulo 19, versículo 4, dice: y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La pregunta es: ¿te ha pasado algo similar? ¿Sientes que hiciste mucho esfuerzo, te esforzaste, trabajaste, hiciste alguna actividad, y después de eso piensas que fue algo que no te completa, que no te llena? O el trabajo en el hogar, en el matrimonio, en la escuela, en la empresa, a lo mejor sientes que no ha sido suficiente. Y como Elías, a lo mejor te preguntas: ¿será que valió la pena el esfuerzo?
Miren, en Salmo 43, versículo 5, el rey David está en un momento difícil durante una etapa, Salmo 43, 5, durante una etapa donde él está desterrado de su pueblo, está huyendo de Absalón. Absalón había usurpado su trono de él, de David, y procuraba matarlo. Imagínense, su propio hijo buscaba a David para matarlo. David se siente alejado, escondido en un lugar montañoso y seco, que le provoca angustia y desánimo. Y él expresó en Salmo 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Imagínense ese sentimiento de David, sintiéndose quizás impotente por no poder hacer nada, aún siendo rey. Y eso puede pasar a veces en nuestra vida, que sentimos que algo puede estar pasando dentro de nosotros que no entendemos. Y David dijo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En el Salmo 73, el salmista Asaf, él relata un episodio de su vida. Dice que sintió envidia por la prosperidad de los impíos. Asaf posiblemente en ese momento sintió que Dios lo había abandonado y puso su mirada en lo terrenal. Posiblemente pensó que su esfuerzo, su trabajo no era suficiente y llegó el desánimo en su vida y escribió en Salmo 73, 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Miren la situación de Asaf. A lo mejor alguien de los que nos está escuchando, viendo o aquí, sentimos que a lo mejor todo mi esfuerzo, mi lucha, no está dando esfuerzos. Y este Asaf dice que por poco y resbala o se aparta de Dios. Podríamos pensar que estuviera él razonando. Entonces quiere decir, y así podemos buscar en la Biblia ejemplos de personas de fe que tuvieron situaciones como posiblemente hoy alguien de nosotros pudiera estar pasando. Ahora, lo importante es que ellos salieron adelante confiando en Dios. Debemos confiar en Dios. Y vamos a nuestra pregunta inicial: ¿cómo enfrentar el desánimo? Voy a compartirles algunas ideas de la Biblia para cómo enfrentar el desánimo. Primero, el desánimo no significa que estemos fallando en la fe o que estemos pecando. Vimos cómo hombres de fe en la Biblia en algún momento sintieron que las fuerzas se agotaban, que el desánimo llegaba a sus vidas. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hombres de fe, mujeres de fe que murieron viendo de lejos la promesa, pero no la obtuvieron en ese momento. Versículo 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, podían regresar o desanimarse. Pero ellos entendieron que había algo más grande al final de la carrera. Y la fe los mantuvo firmes en sus convicciones, sin que el desánimo los afectara. Y en la Biblia están estos ejemplos para nosotros, para que pongamos nuestra mirada en la meta y no nos desanimemos, sino digamos, igual que ellos, sigamos hasta alcanzar lo prometido, aquello que Dios nos dio. Segundo, debemos exponer nuestra situación con sinceridad y confiar en Dios,
Miren, Dios es nuestro refugio. El rey David escribió en Salmo 31:4, dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Y dice el versículo 5 de Salmo 31:5, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. El rey David, en una situación de desesperación, pudiéramos pensar de desánimo, él busca liberación de sus enemigos y clama a Dios pidiendo su ayuda. Pudiéramos decir que es un clamor de confianza. Pero miren, lo interesante es que en este clamor de confianza del rey David, él estaba viendo la angustia del Mesías en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesús, en esos momentos en el que él mismo estaba pasando por una angustia, él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Una confianza, clamor de confianza. Una tercera para enfrentar el desánimo. Debemos saber que Dios no se aleja, Él siempre está cerca. Salmo 34, versículo 17. Dice, Salmo 34, 17, dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Y miren, esta frase no es una frase retórica como usted ha escuchado seguramente a muchos políticos, ¿verdad?, que salen a la calle o en la televisión y dicen frases. Pero esto que dice el rey David, hablando acerca de Dios, de que Él salva a los contritos de espíritu, que Él ayuda a los que tienen aflicciones, que Él los libra de todas sus angustias, no es algo retórico, es una promesa de Dios para nuestra vida. Y voy a invitarle para regresar a Primera de Reyes capítulo 19, ahí donde dejamos a Elías, ¿verdad?, medio desanimado. Sí se acuerdan. Vamos ahí. Primera de Reyes capítulo 19. Miren, cuando el profeta Elías estaba en el momento de desánimo, Dios no lo dejó solo, le envió un ángel para que lo fortaleciera. No le reprochó su situación, sino que le habló, le dio comida, lo fortaleció y le dio una nueva misión. En esos momentos que estás pasando, que sientes difícil, angustia, Dios puede darte lo necesario para seguir adelante. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 5, dice: Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo. Imagínense esta escena, que usted está durmiendo y que llegan ahí y le tocan la cabeza para despertarlo, ¿no? Un ángel, y le dice: levántate, come. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo quiero subrayar que usted vea esta frase, que Elías, él se fortaleció y caminó hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Él nos enseña que cuando estamos en momentos difíciles, vayamos a Dios, vayamos hacia Él. Elías fue hacia el monte de Dios y ahí él escuchó la voz de Dios. En momentos difíciles debemos recurrir nosotros a la presencia de Dios. Ahí donde a usted le gusta orar o leer la Biblia, acérquese en su baño, en su recámara, en la oficina, donde usted esté, vaya, Dios le va a dar una palabra. Ahí en esa intimidad, Dios le puede hablar con una palabra para fortalecerlo. Nada más que no le pase como al profeta Elías.
porque él estaba esperando algo sobrenatural. Él estaba esperando que le cayera por ahí fuego del cielo, como él había hecho descender. Él quería algo sobrenatural. Y miren, ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 en adelante, dice que Elías estaba en la cueva, afuera de la cueva, en el monte, esperando que Dios le hablase. Y dice la Biblia que vino un grande y poderoso viento. Y dijo, híjole, aquí está Dios. Pero dice la Biblia que Dios no estaba ahí. Después un terremoto. Imagínense qué poder tiene Dios que pueda mover la tierra para un terremoto. Y Elías dijo, aquí está el Señor, pero Dios, dice la Biblia, él no estaba ahí. Después de ahí dice que fue un fuego intenso. Y dijo, pues si acabo de pedirle a Dios que descendiera fuego, pues seguramente está aquí en el fuego. Pero dice la Biblia que él no estaba ahí. Y enseguida dice que oyó un silbo apacible y delicado. ¿Y qué creen? Ahí estaba Dios. No esperemos algo sobrenatural para que Dios nos hable. Y Dios le dijo a Elías, en ese silbo apacible y delicado, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. En esas situaciones que a lo mejor ahorita estés pasando o sintiendo desánimo o desaliento, ahí Dios te puede preguntar, ¿qué estás haciendo ahí? Cuando podrías estar leyendo en mi palabra y verías que ahí te daría la respuesta, o escuchando algún mensaje y ahí te daría la respuesta, o con algún hermano que te dé una palabra, ahí estaría la respuesta. Elías al principio quería algo sobrenatural y Dios le mostró que Él puede hablarnos de muchas maneras. No olvidemos que a Dios lo podemos encontrar en lo más sencillo, una palabra en la Biblia, un consejo, o simplemente cuando usted se sienta así difícil, salga de su casa y vea un árbol, vea un ave, vea una planta y diga, qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. En Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. Su creación puede enseñarnos mucho para darnos ánimo, decir, Él es el Todopoderoso, a quien servimos, a quien seguimos, a quien podemos seguir adelante. David escribió en el Salmo 8:1, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Imagínense que Dios está visitándonos a nosotros, siendo una insignificancia, dijera el pastor Chuy Olivares, siendo polvo cósmico, ¿verdad? Siendo algo insignificante. Bueno, miren, el rey David en esos momentos de desánimo encontró en Dios su consuelo para seguir adelante. En Salmo 43:5 leímos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás desanimada, alma mía? ¿Por qué te turbas? Y dice el Salmo 43:5 en la parte B, dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Imagínense el rey David con todo su poder diciendo, espera, alma mía, ¿por qué te estás ahí afanando, desilusionando? Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Imagínense, usted cómo se sentiría, dígale, Señor, o alma mía, porque si David le está hablando a su alma, pues, también nosotros podemos decirle, alma mía, ¿por qué estás tan turbada o triste? Espera en Dios porque sus promesas son verdad y sus promesas Él las va a cumplir. David encontró su motivación. Asaf en el Salmo 73, ¿se acuerdan? Asaf dice que estuvo a punto de deslizarse por causa
de que él sintió envidia de los arrogantes, de los impíos, de las riquezas. Y él dice que estuvo a punto de deslizarse. Pero él escribe en Salmo 73, versículo 17, dice: hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que Asaf comprendió? Él entendió que para Dios él era importante, que para Dios él significaba mucho, o bastante mucho, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces él entendió eso, él se dio cuenta que la promesa que Dios le había dado de vida eterna, salvación, era mucho mayor que simplemente las riquezas pasajeras que había. Así nos puede estar pasando, de que estemos sintiendo que a nuestro alrededor hay abundancia, están creciendo y nosotros luchamos, esforzamos y no vemos resultado. Pero Asaf se dio cuenta y dice: me di cuenta el fin que ellos les espera. Entonces Asaf se dio cuenta de lo que venía y dice que cobró ánimos para seguir adelante. Cuando ves el juicio que viene sobre los que rechazan a Cristo, entonces di: Señor, mejor es estar en tu presencia, ¿verdad?, que lejos de ti. Un cuarto punto para enfrentar el desánimo. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Dios nos entiende en todas nuestras debilidades. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente. Miren, esta carta que no se sabe quién la escribió, pero fue dirigida al pueblo hebreo. Y fue dirigida porque ellos estaban pasando por un periodo de persecución, de mucha prueba, donde muchos estaban desanimando o desalentando. Y el escritor de esta carta de los hebreos le escribe y les dice: no te desanimes, sigue adelante. Dice: acerquémonos pues confiadamente. Dice: Dios quiere que te acerques, no con temor, no con tristeza, confiadamente. Y esa es la misma promesa que tenemos nosotros, usted y yo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Una promesa de Dios. ¿Qué mejor lugar que estar en su presencia? Un quinto pensamiento para enfrentar el desánimo. Y este es un reto. No sé si a usted le gustan los retos, si le gustan los retos o no. Yo sé que a algunos que les gusta correr y de repente van subiendo los kilómetros, ¿no? Y más kilómetros y más kilómetros y ponen retos. Pero bueno, no se trata. Sí estamos corriendo porque la Biblia dice que es una carrera, la vida cristiana, ¿verdad? Tenemos que irnos como corredores, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero miren, en 2 Corintios capítulo 4, el desánimo puede ser una oportunidad para confiar más en Dios. Fíjense lo que estamos comentando. El desánimo puede ser una oportunidad para confiar más en Dios. Debemos intentar descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayemos, no pierdas el ánimo, no seas de poco ánimo, no te desanimes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, cada día que pasa yo le digo: Señor, pues ¿cuántos días me vas a dejar todavía seguir? Hace un rato platicábamos con Jacob, animándonos ahí de que tenemos que avanzar en nuestra vida. A veces las enfermedades llegan, la gripe, pero tenemos que seguir, y pues ahí nos alentaba a que siguiéramos adelante. Entonces dice: a veces nuestro cuerpo se va desgastando, pero dice: el interior, no obstante, se renueva de día en día. Todos los días tenemos que crecer y crecer, y ese es un reto
que tenemos que seguir nosotros. Tal vez en esta situación que estás pasando, Dios está buscando que tú crezcas en su conocimiento y que Él te pueda hablar con claridad. Mire, no perdamos de vista que en la debilidad Dios hace cosas grandes. Y a mí me gusta el ejemplo del aguijón de Pablo, que no sé cuánto les gustaría tener ese aguijón, pero dice que Pablo tenía un aguijón. Dice que oró 3 veces, oró a Dios pidiéndole que se lo quitara. Yo preguntaría, ¿tenía fe Pablo? Sí, ¿verdad? Sí tenía fe. Pero fíjense, dice la Biblia que Dios le contestó en 2 Corintios 12, versículo 9. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese, cuando el apóstol Pablo entendió esto, que a lo mejor a nosotros nos hace bien entenderlo también, qué quiere Dios en nuestras vidas, ese reto que Dios quiere. Al apóstol Pablo seguramente le cayó el 20, ¿sí? Bueno, para los que son de mi generación saben a qué se refiere caer el 20, los que son jóvenes como todos ustedes, pues seguramente les voy a explicar ahorita qué es caer el 20, o los que nos están viendo por ahí. En la época, hace pocos años atrás, cuando usted iba al teléfono público, usted agarraba, descolgaba el teléfono y le ponía una moneda de 20 centavos, grande, una moneda grande. Si la llamada se hacía, si no se hacía la llamada, la moneda se le regresaba. Y usted agarraba la moneda, la volvía a meter en el agujerito y entonces volvía a marcar, y si entraba la llamada, la moneda caía. Por eso dice, le cayó el 20. Y al apóstol Pablo, ahí le cayó el 20, cuando entendió que en la debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Así es que si usted está pasando por situaciones difíciles, complicadas, deje que le caiga el 20, para que ahí aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que estemos pasando. Sexto, para enfrentar el desánimo. En los momentos de desánimo, no te aísles, busca rodearte de personas que te ayuden a crecer en fe, que te puedan edificar. La Biblia en todo momento es muy sabia y nos enseña. Dice en Hebreos 10:25, dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Miren, después de la pandemia hubo una oleada de gente que dejó de venir a la iglesia. Y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque en la congregación es donde usted puede recibir esas palabras de ánimo para seguir adelante, para enfrentar a las situaciones, para crecer, para avanzar. Y miren, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo escribe acerca del glorioso evento de la venida del Señor, pero también ahí habla acerca del arrebatamiento, para los que estamos esperando el arrebatamiento. Espero que usted tenga ese sentir, esperando que Cristo venga por su iglesia. Esa es una promesa que está en la Biblia, y el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice que estén preparados porque el tiempo se acerca, y dice, no durmamos sino velemos, porque en cualquier momento va a suceder. Y dice en el versículo 18, 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto dice, alentaos o animaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? No te desanimes, Cristo viene pronto, este sufrimiento es temporal, solo es pasajero. En cualquier momento Dios te llama, o Él viene por su iglesia. En una parte de la Biblia dice que somos como la neblina que estamos ahorita y luego se va, o como las hierbas, no tenemos mucho tiempo. Y Pablo les dice, alentaos con estas palabras. ¿Dónde vas a encontrar ese aliento? Allá afuera no te van a decir,
No te van a decir, oye, busca a Cristo, síguelo. No te van a decir eso allá afuera. Ya te van a decir, déjalos, vente para acá, acá nos divertimos, acá hacemos otras cosas. Pero, ¿dónde te van a decir que te animes a seguir? Porque Cristo viene pronto. Y pronto, dijeron por ahí, es pronto, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1:1, las cosas que sucederán pronto. Y Apocalipsis 1:3 que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, Pablo les dice, estate preparado. ¿Y dónde vas a encontrar? Pues en la iglesia, con tus hermanos, con tus mismos que creen en lo que tú estás. Ahí vas a encontrar. No lo vas a encontrar en otras partes. Por eso el apóstol dice ahí, tenemos que aprender a buscarle y a buscar ese ánimo. Séptima idea para enfrentar el desánimo. Aprendamos a confiar en que Dios va con nosotros. ¿Qué le parece? Está interesante, ¿verdad? Aprendamos a confiar en que Dios va con nosotros. En Deuteronomio capítulo 31, del 1 en adelante, el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Ya no va a entrar Moisés, porque Dios le dijo que no iba a pasar. Ustedes se acuerdan de la rencilla ahí cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Entonces Moisés no va a entrar, pero Moisés les dice en el versículo 6, les dice, esforzaos y cobrad ánimo. O sea, no te desanimes, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero ve la promesa de Jesús para nosotros en Mateo 28:20, en la parte B. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué siente usted cuando dice, la Biblia me dice que Dios irá con nosotros, que no tema, que no tenga miedo, que Jehová va con nosotros, que Él no nos dejará ni nos desamparará? Y todavía cuando Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestra vida, nuestra existencia, Él estará. Es una motivación para que usted y yo permanezcamos buscando a Dios en todos sus detalles. Y vamos a ir concluyendo. Miren, a veces Dios no cambia la situación, pero te cambiará y te preparará mientras esperas. El desánimo puede llegar, pero no tiene la última palabra, tampoco es el final del camino. El desánimo no es señal de que Dios te dejó, sino que Dios quiere perfeccionar tu vida. Él te está preparando para algo mejor. Él quiere fortalecernos, levantarnos y restaurarnos. Mire, tu ánimo puede disminuir por la situación que usted quiera. Hace un rato platicábamos que el desánimo puede llegar por cualquier situación, por el trabajo, la familia, el matrimonio, los hijos, la escuela, los compañeros, etcétera. Puede llegar, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Él comprende nuestra debilidad, Él conoce nuestros sentimientos y conoce también nuestras aflicciones. La Biblia dice que Él se hizo hombre y Él padeció todas las cosas que nosotros hemos padecido o padecemos. Él lo hizo, Él nos conoce y Él nos puede ayudar. Él sabe lo que estás pasando, situación que tienes en tu vida, en tu corazón, o el de alguna persona que nos esté escuchando. Dios conoce tu vida. Miren, en esos momentos de desánimo, recordemos Hebreos 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted se sienta en esos momentos difíciles, piense, Jesucristo murió en la cruz
por mí. Lo dio todo, dejó toda su gloria para venir a morir por mí. Y Él me ha dado la promesa de vida eterna. ¿Qué mejor aliento pudiéramos tener que saber que Él nos está esperando con sus brazos abiertos? Él padeció y es fiel en todas las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, hay muchas cosas que podemos encontrar de Dios, que Dios quiere para nuestras vidas. Dios conoce cada situación, cada corazón, cada necesidad. Y voy a invitarte así para que te pongas sobre tus pies, por favor. Vamos a hacer una oración. Pero yo quisiera pedirte ahí, tú sabes, solo tú y Dios saben lo que hay en tu corazón. Aquellos que nos están escuchando, viendo también, solo Dios sabe, tú y Dios saben lo que hay en tu corazón y lo que estás pasando. Tal vez has sentido que ya no puedes avanzar y Señor, pues qué difícil a veces se siente, ¿verdad? Que no queremos o no sabemos ya cómo avanzar. O por ejemplo, como joven, a veces el mundo te quiere jalar, pero Dios tiene su promesa para tu vida. O como matrimonio también, tu matrimonio esté pasando por situaciones difíciles, complicadas, a veces que dices, ya no sabemos si va a continuar o si están pensando en cosas complicadas, pero Dios puede ahí traer una bendición. Y este es el momento en el que puedes exponer, así como estás, o los que están viendo, aquí puedes exponer lo que hay en tu corazón. Dile así, ahí con tus palabras puedes decirle, Señor, y vamos a hacer una oración, y tú dile con tus palabras lo que sientes, lo que hay en tu corazón, en lo más íntimo. Dile, Señor, pues tú conoces lo que hay en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, etcétera. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tus maravillas, por tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú en todo momento estás presto, Señor, nos estás animando a ver hacia ti, Dios, a ver hacia tu gloria, a bendecirte. Tú nos estás constantemente enseñando que tenemos que voltear hacia ti. Tú lo diste todo, tu palabra dice que tú te entregaste por nosotros, moriste en la cruz para que pudiéramos tener salvación y vida eterna, y que tú nos has dado también la promesa de que si seguimos adelante, tú nos vas a recompensar con las promesas que nos has dado. Dios, te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, de los jóvenes, adultos. Dios, te pido que tú toques sus vidas, su corazón, Dios, que tú conoces la necesidad, conoces este sentimiento quizás de duda, de desánimo, pero te pido, Padre, que tú ahí toques sus vidas. O el que nos esté escuchando también, Padre, te pedimos que ahí tú les toques su corazón, su vida, y les ayudes a enfrentar lo que esté pasando en sus vidas, Padre. Te pido que los bendigas y te damos gracias. Sabemos que tus promesas son en el amén y en el sí, Padre. Tus promesas son verdaderas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo?
protección. ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría llamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Solo en ti, ¿quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores imperfectos? ¿Quién es como